Durante años, Oak Island ha estado en el centro de una de las mayores leyendas sobre tesoros del mundo, un lugar donde la historia, la obsesión y las preguntas sin respuesta se han vuelto inseparables. Desde que el misterio capturó por primera vez la imaginación del público, hace más de 2 siglos, se han realizado más de 1000 excavaciones en la isla. Se han invertido más de $100 millones en la búsqueda y generación tras generación de exploradores han dedicado sus vidas a descubrir lo que hay debajo de su superficie. Sin embargo, cada vez que la búsqueda parecía acercarse a la verdad, surgía otro enigma, otro descubrimiento inesperado, complicaba la historia, y la isla parecía decidida a proteger su mayor secreto. Ahora, por primera vez en décadas, muchos creen que el ciclo interminable finalmente puede estar acercándose a un punto de inflexión decisivo. Los escaneos recientemente completados y los estudios de perforación profunda realizados por Rick Lagina y su equipo han revelado evidencia de una enorme estructura subterránea que descansa a casi 180 pies debajo de la superficie. Según los informes preliminares, la misteriosa cámara puede medir aproximadamente 120 pies de largo y casi 60 pies de ancho, lo que la convierte en una de las anomalías subterráneas más grandes jamás identificadas en Oak Island. Si esas mediciones resultan precisas, podrían representar un descubrimiento diferente a todo lo encontrado anteriormente durante la larga y frustrante historia de la isla. Lo que ha captado aún más atención no es simplemente el tamaño de la estructura, sino el notable acuerdo entre los especialistas que examinaron la evidencia de forma independiente. Varios expertos revisaron conjuntos separados de escaneos geológicos, registros de perforación y modelos del subsuelo antes de llegar a una conclusión similar de que la formación no parece parecerse a una cavidad natural ordinaria. Después de analizar más de 4000 puntos de datos individuales, docenas de informes de perforación y años de registros de exploración acumulados dentro de la sala de guerra, los investigadores llegaron a una estimación sorprendente. Si la cámara realmente contiene lo que muchos ahora sospechan que podría contener el valor potencial de lo que se esconde en su interior, podría acercarse a la sorprendente cifra de $470 millones. Pero ¿representa finalmente este increíble descubrimiento el tesoro legendario que generaciones han buscado en vano? Ha llegado por fin la extraordinaria búsqueda de 230 años al capítulo que innumerables cazadores de tesoros soñaron, pero que nunca vivieron para presenciar. ¿O es esta misteriosa cámara simplemente otra puerta que conduce a un secreto aún mayor, enterrado en las profundidades de la isla? Quédese con nosotros hasta el final, porque la evidencia que estamos a punto de examinar ya ha captado la atención mundial y podría remodelar permanentemente todo lo que creíamos saber sobre Oak Island. Si disfrutas de documentales llenos de misterio suspenso, descubrimientos dramáticos y revelaciones históricas increíbles, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones antes de continuar. Cada nueva investigación parece acercar esta increíble historia a una respuesta que ha permanecido oculta durante más de 2 siglos. Es posible que el próximo descubrimiento no se convierta simplemente en otra pista, sino que podría convertirse en el hallazgo más importante en toda la historia de Oak Island. Cuando Rick Lagina pisó por primera vez Oak Island, casi seguramente nunca imaginó que la búsqueda consumiría más de 13 años de su vida. Sin embargo, había un sueño poderoso que siguió atrayéndolo de regreso, temporada tras temporada, a pesar de las decepciones, los reveses y las infinitas incertidumbres. Quería descubrir la verdad detrás de un misterio que había fascinado a los cazadores de tesoros durante más de 230 años, y se negó a dejar de creer que la respuesta todavía estaba esperando en algún lugar, debajo de la isla. Esa determinación se convirtió en la fuerza impulsora de todo lo que siguió. A lo largo de los años, Rick y su equipo examinaron minuciosamente más de 1000 documentos históricos,
mapas centenarios e informes de excavaciones dejados por expediciones anteriores. Ya se habían invertido más de $100 millones en la búsqueda, se habían completado decenas de importantes operaciones de perforación, y se habían perforado cientos de perforaciones en las profundidades de la Tierra en busca de cámaras ocultas y túneles olvidados. Cada pista prometedora inspiraba un nuevo optimismo, pero cada avance aparente eventualmente generaba aún más preguntas que respuestas. Cuanto más cerca parecían estar los investigadores de resolver el misterio más complicada, se volvía la historia. Una y otra vez, la isla parecía dispuesta a revelar solo fragmentos de sus secretos. Vigas de madera antiguas emergieron de las profundidades del subsuelo. Aparecieron rastros metálicos inusuales en muestras de perforación, y varios lugares produjeron evidencia que sugiere vacíos ocultos debajo de la superficie. Cada descubrimiento generó entusiasmo en todo el equipo y entre los espectadores de todo el mundo, pero ninguno proporcionó la prueba innegable que todos habían estado esperando. A medida que pasaron los años, los escépticos argumentaron cada vez más que Oak Island seguiría siendo nada más que una leyenda interminable que nunca podría resolverse del todo. Rick, sin embargo, se negó a permitir que las dudas definieran el futuro de la búsqueda. En lugar de depender de métodos de exploración tradicionales que ya habían sido agotados por generaciones anteriores, el equipo adoptó tecnología de vanguardia capaz de revelar detalles nunca antes visibles debajo de la isla. Se combinaron escaneos terrestres tridimensionales de alta resolución, sistemas de perforación de precisión y modelos informáticos sofisticados con más de 500 gigabytes de información topográfica recopilada a lo largo de varias estaciones. Los especialistas examinaron cuidadosamente más de 4.000 puntos de datos individuales, determinaron que no se podía descartar ninguna anomalía sin un análisis exhaustivo y continuaron buscando patrones que los exploradores anteriores simplemente no pudieron detectar. Luego, después de años de perseverancia, todo cambió de repente. Una serie de escaneos recientemente procesados reveló una formación subterránea masiva y muy inusual, aproximadamente a 180 pies, debajo de la superficie diferente a todo lo registrado previamente en Oak Island. Los primeros modelos informáticos estimaron que la característica medía aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho, colocándola inmediatamente entre las estructuras subterráneas más grandes, jamás identificadas en cualquier lugar de la isla. Para Rick Lagina, esto no era simplemente otra anomalía interesante, representaba el objetivo más convincente que el equipo jamás había encontrado. Ante esta extraordinaria evidencia, Rick tomó lo que muchos consideraron la decisión más audaz de toda la investigación. Se comprometió a ampliar la exploración del área a pesar de que hacerlo requeriría millones de dólares adicionales y meses de arduo trabajo sin garantía de éxito. Era una apuesta que entrañaba un enorme riesgo financiero, pero alejarse de pruebas tan convincentes parecía imposible. Lo que Rick no podía saber en ese momento era que esta decisión podría convertirse en mucho más que el comienzo de otra excavación, podría marcar el capítulo inicial del mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. A lo largo de los años, hubo innumerables momentos en los que el equipo creyó que estaban al borde de un gran avance. Casi todos los descubrimientos prometedores acabaron por desvanecerse tras un examen más detenido, dejando tras de sí decepción en lugar de certeza. Debido a esa historia, pocos miembros del equipo esperaban algo verdaderamente extraordinario cuando comenzaron los preparativos para otra ronda de escaneo de alta resolución. Parecía una investigación más de una larga serie de investigaciones que habían terminado en incertidumbre. Esta vez, sin embargo, la tecnología implementada superó todo lo utilizado anteriormente durante la búsqueda. Se combinaron imágenes del subsuelo de alta resolución, mapeo tridimensional, avanzado y análisis geológico detallado para crear la imagen más clara hasta ahora de lo que se esconde debajo de Oak Island.
Durante varias semanas, los especialistas procesaron más de 500 gigabytes de información sin procesar mientras revisaban cuidadosamente más de 4.000 mediciones individuales recopiladas de múltiples sistemas de encuestas. Cada nueva capa de análisis los acercó a comprender lo que la isla había ocultado durante siglos. Entonces llegó el momento que transformó la atmósfera dentro de la sala de guerra, cuando apareció otro conjunto de imágenes procesadas en las grandes pantallas. Una señal enorme y muy inusual emergió aproximadamente a 180 pies debajo de la superficie. Al principio, varios miembros del equipo asumieron que simplemente estaban observando otra formación geológica irregular que eventualmente se explicaría por procesos naturales. Sin embargo, cuanto más estudiaban las imágenes, más difícil se hacía aceptar esa explicación. Los análisis repetidos produjeron un cuadro cada vez más notable. En lugar de mostrar los contornos aleatorios normalmente asociados con las cuevas subterráneas naturales, la anomalía parecía poseer límites inusualmente rectos que inmediatamente atrajeron la atención de ingenieros y geólogos por igual. Las mediciones preliminares continuaron apuntando hacia dimensiones de aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho, mientras que varias secciones mostraban patrones que se asemejaban a ángulos casi perfectos de 90 grados. Las características con una geometría tan organizada son excepcionalmente poco comunes en las formaciones rocosas naturales, lo que hace que el descubrimiento sea imposible de ignorar. Cuando finalmente se presentaron los hallazgos completos dentro de la sala de guerra, el estado de ánimo cambió casi instantáneamente de una cautelosa curiosidad a una intensa anticipación. Algunos expertos instaron a la moderación, recordando a todos que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, mientras que otros sugirieron abiertamente que la anomalía podría representar parte de un sistema de ingeniería subterráneo mucho más grande escondido debajo de la isla. Rick Lagina permaneció en silencio durante gran parte de la discusión, manteniendo los ojos fijos en las imágenes que brillaban en la pantalla. Después de 13 años de búsqueda incesante, finalmente encontró evidencia que se negaba a encajar fácilmente en cualquier explicación ordinaria. A medida que continuaron los modelos y análisis adicionales durante las semanas siguientes, el misterio no hizo más que profundizarse. Originalmente el equipo esperaba que la señal pudiera revelar un túnel abandonado, un antiguo pozo de excavación, o tal vez una caverna formada naturalmente. En cambio, cada nuevo conjunto de datos fortaleció la posibilidad de que estuvieran examinando algo mucho más grande y más organizado de lo que nadie había anticipado. Cuanta más información reunían, más extraordinario parecía volverse el descubrimiento. Finalmente, los especialistas completaron una primera reconstrucción tridimensional de la formación subterránea. Cuando el modelo digital apareció en la pantalla grande dentro de la sala de guerra, por primera vez, la sala quedó en completo silencio mientras todos absorbían lo que estaban viendo. La estructura parecía extenderse aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho, dimensiones tan importantes que nunca se había documentado ninguna anomalía subterránea de tamaño comparable en Oak Island. Incluso los investigadores más experimentados se esforzaron por ocultar su asombro. Varios ingenieros notaron de inmediato que partes de la estructura mostraban bordes sorprendentemente rectos y límites claramente definidos. En múltiples ubicaciones la formación parecía contener ángulos cercanos a los 90 grados, una característica rara vez asociada con procesos geológicos ordinarios. Las cuevas naturales generalmente se desarrollan a través de una erosión irregular, produciendo paredes curvas y formas impredecibles, pero los patrones que emergen de estos escaneos sugirieron algo mucho más deliberado. La posibilidad de que la cámara hubiera sido construida intencionalmente ya no podía descartarse como simple especulación. Cuando los investigadores compararon los nuevos escaneos con años de registros de perforación anteriores,
comenzó a surgir otro patrón fascinante. La misteriosa cámara ocupaba la misma área general donde las señales metálicas más fuertes, las muestras de perforación inusuales y las anomalías subterráneas inexplicables se habían documentado repetidamente a lo largo de temporadas anteriores. Pistas individuales que antes parecían aisladas, ahora parecían conectarse en una imagen mucho más amplia y coherente. Por primera vez en la historia de la búsqueda moderna, la evidencia recopilada a lo largo de muchos años parecía apuntar hacia el mismo lugar. Rick Lagina estaba sentado en silencio dentro de la sala de guerra, sin dejar de prestar atención a las brillantes imágenes que se mostraban ante él. Más de 13 años de búsqueda, cientos de operaciones de perforación, miles de horas dedicadas a estudiar mapas y datos, y más de $100 millones invertidos habían conducido a este momento extraordinario. Frente a lo que finalmente podría ser un objetivo genuino, en lugar de otra teoría esperanzadora, el equipo comprendió que podrían estar más cerca que nunca de descubrir la respuesta que había permanecido oculta bajo Oak Island durante más de 2 siglos. En ese momento, muchas personas comenzaron a darse cuenta de que tal vez no estuvieran ante un descubrimiento más. Evidencia impactante de la perforación. Después de que se encontraron signos de la enorme cámara subterránea, la pregunta más importante fue si la estructura que se ve en la pantalla realmente existía bajo tierra o si era solo una ilusión. Para encontrar la respuesta, Rick Lagina y su equipo lanzaron inmediatamente una nueva campaña de perforación. Durante las siguientes semanas se perforaron decenas de nuevos pozos en la zona. Pesadas perforadoras trabajaban día y noche. Cada nueva muestra aumentaba tanto la esperanza como la tensión, porque el equipo sabía que cada pieza de evidencia sería extremadamente importante. Entonces llegó el primer gran descubrimiento. A profundidades de alrededor de 180 a 200 pies se recuperaron trozos de madera que no parecían ser restos naturales normales. Los análisis mostraron que parte de la madera contenía signos de corte y forma. Esto reforzó la posibilidad de que en el pasado hubiera existido algún tipo de construcción humana en la zona. Pero la historia no terminó ahí. Varios pozos también comenzaron a producir señales metálicas inusuales. Algunas muestras contenían pequeñas partículas metálicas, mientras que múltiples sensores detectaron zonas de alta densidad bajo tierra. Emma Culligan y el equipo de expertos compararon estos resultados con datos más antiguos y descubrieron que estas lecturas se encontraban entre las más fuertes jamás registradas en Oak Island. El entusiasmo creció aún más cuando los equipos de perforación en varios lugares parecieron entrar repentinamente en espacios vacíos. Los datos sugirieron que después de atravesar roca sólida, las brocas llegaban a huecos o estructuras similares a túneles. Aparecieron señales similares en múltiples ubicaciones, lo que hace aún más probable que pueda haber no solo una cámara bajo tierra, sino una red completa. La atmósfera en la sala de guerra era ahora más seria que nunca. Cada nueva muestra, cada nuevo informe y cada nueva lectura parecían apuntar en la misma dirección. Informe de laboratorio de Emma Culligan. Los fragmentos de madera, las señales metálicas y los misteriosos vacíos subterráneos ya habían aumentado la emoción del equipo. Pero en una búsqueda como la de Oak Island, las suposiciones nunca son suficientes. Cada afirmación debe estar respaldada por evidencia científica. Por eso todas las miradas se centraron en Emma Culligan y su informe de laboratorio. Las muestras recuperadas durante la perforación fueron enviadas inmediatamente para su análisis. Emma utilizó por primera vez XRF, tecnología de fluorescencia de rayos X, conocida por identificar metales presentes en muestras. En los últimos años se habían analizado cientos de muestras de Oak Island, por lo que Emma tenía una gran cantidad de datos para comparar. A medida que empezaron a llegar los resultados, la atmósfera en el laboratorio empezó a cambiar. Varias muestras mostraron señales metálicas que eran mucho más altas que los niveles que normalmente se encuentran en las rocas ordinarias. Emma comparó estas lecturas con pozos más antiguos
y datos de temporadas anteriores. Sorprendentemente, algunas de las lecturas parecían más fuertes que cualquier señal que el equipo hubiera registrado en muchos años. Los expertos repitieron las pruebas una y otra vez. Se volvieron a escanear las muestras, se calibraron las máquinas y los resultados se verificaron de forma independiente. Pero cada vez los datos contaron casi la misma historia. Cuando Emma presentó su informe en la sala de guerra, un profundo silencio llenó la habitación. Los gráficos y números mostrados en la pantalla grande mostraban claramente que algo inusual existía en el área investigada. Rick Lagina y el resto del equipo observaron atentamente cada diapositiva. A lo largo de los años habían visto desaparecer muchas esperanzas, por lo que nadie quería apresurarse a sacar conclusiones. Pero una cosa estaba quedando clara. Esta no era simplemente otra señal ordinaria. Cuantas más pruebas se realizaban, más fuerte se hacía la creencia de que el misterio escondido bajo tierra podría ser mucho mayor de lo que nadie había imaginado. La red de 5 túneles misteriosos. A medida que iban llegando los resultados de la perforación, el equipo empezó a darse cuenta de que tal vez no estuvieran investigando solo una cámara enorme. Había algo más bajo tierra, algo que podría darle una nueva dirección a todo el misterio de Oak Island. Al analizar el nuevo mapeo 3D y los datos del escaneo profundo, los expertos notaron un patrón sorprendente. Alrededor de la enorme cámara parecía haber señales de al menos 5 caminos separados. Al principio se pensó que se trataba de fracturas geológicas ordinarias, pero a medida que mejoró el modelado, su estructura y dirección atrajeron la atención de todos. La parte más sorprendente fue que algunos de estos posibles túneles parecían dirigirse directamente hacia Money Pit, el mismo Money Pit que Atteta ha traído a cazadores de tesoros de todo el mundo durante 230 años. Si esta conexión resulta ser real, podría revelar el primer vínculo directo entre Money Pit y la cámara recién descubierta. Pero la historia no terminó ahí. Otras señales de escaneo mostraron algunos caminos que se extendían hacia Smith's Cove. Esta es la misma zona donde en el pasado se informó de misteriosas estructuras de madera y supuestos túneles de inundación. De repente se volvió a discutir la vieja teoría del túnel de inundación, a pesar de que muchas personas la habían descartado años atrás. Cuando los expertos crearon un modelo digital de toda la red, descubrieron que algunos túneles parecían seguir caminos inusualmente rectos. Las fracturas naturales suelen ser irregulares, pero aquí varias señales apuntaban hacia una construcción planificada. La atmósfera en la sala de guerra se volvió más emocionante que nunca. Si esta red realmente existiera, podría significar no solo una cámara, sino todo un sistema subterráneo que se extendería por cientos de pies. Y ahora una pregunta se había vuelto más grande que nunca. ¿Alguien construyó intencionalmente toda esta red debajo de Oak Island hace siglos? Porque si la respuesta fuera sí, el equipo podría estar más cerca que nunca de una de las estructuras subterráneas más complejas y valiosas de la historia. Al revisar más de 4.000 puntos de datos, a medida que seguían llegando nuevos escaneos, informes de perforación y resultados de laboratorio, la búsqueda en Oak Island llegó a una etapa en la que las suposiciones ya no eran suficientes. El equipo había reunido tanta información que cada nueva conclusión requería una investigación cuidadosa. La gran pantalla de la sala de guerra ya no mostraba solo mapas e imágenes. Se mostraron juntos más de 4.000 puntos de datos, registros de perforación, informes de análisis de metales, escaneos subterráneos e información relacionada con descubrimientos históricos. Además, el equipo había recopilado más de 500 gigabytes de datos de encuestas que tardarían semanas en analizarse y conectarse. Rick Lagina sabía que esta podría ser la reseña más importante en la historia de Oak Island. En lugar de confiar únicamente en su equipo, invitó a más de 10 expertos independientes a examinar los datos. Entre ellos se encontraban geólogos, ingenieros, arqueólogos e investigadores que estudian estructuras subterráneas. Durante las siguientes semanas, cada informe fue revisado una y otra vez.
Cada exploración se comparó con otras exploraciones. Cada resultado de perforación se comparó con registros más antiguos. Incluso hubo debates entre los expertos porque nadie quería sacar conclusiones precipitadas. Pero poco a poco empezó a surgir una imagen sorprendente. La enorme cámara encontrada a 180 pies, bajo tierra la red de 5 posibles túneles, las inusuales señales metálicas, los viejos restos de madera y las lecturas de los vacíos subterráneos, comenzaron a coincidir entre sí. Lo que antes parecían pistas dispersas, ahora parecían ser parte de la misma historia. Los expertos creen que la evidencia apunta en una dirección. Muchos de los expertos en la sala de guerra coincidieron en que por primera vez, en años de búsqueda, tantas pruebas independientes apuntaban en la misma dirección. Rick Lagina se sentó en silencio con los ojos fijos en la pantalla, porque empezaba a darse cuenta de que tal vez no se tratara de un descubrimiento más. Cuando surgieron noticias sobre la enorme cámara encontrada debajo de Oak Island, la pregunta más importante fue simple. ¿Podría ser esto realmente una bóveda del tesoro? ¿O fue simplemente una formación natural inusual? Con esa pregunta en mente, un equipo de ingenieros geólogos y arqueólogos comenzó a revisar todos los datos nuevamente. Durante varias semanas analizaron informes de escaneo, resultados de perforación y modelos 3D. Pero cuanto más datos examinaban, más fuerte se hacía la posibilidad de que no se tratara de una estructura geológica ordinaria. Lo primero que llamó la atención de los expertos fueron los patrones de líneas rectas visibles en los escaneos. Las cuevas naturales y los huecos subterráneos suelen tener formas irregulares, pero aquí varias secciones mostraban bordes inusualmente rectos. En algunos lugares también se registraron patrones que se asemejan a ángulos de casi 90 grados. Los patrones geométricos visibles en el modelo 3 sorprendieron aún más a los expertos. La estructura no parecía aleatoria. Varias secciones parecían haber sido creadas según un plan. Debido a esto, algunos ingenieros comenzaron a clasificarla como una posible estructura hecha por el hombre. Pero las señales más fuertes provinieron de las zonas de alta densidad. El informe de Emma Culligan y otros datos de la encuesta revelaron varias áreas donde la densidad metálica estaba muy por encima de los niveles normales. Algunos expertos creen que si existiera una bóveda o una cámara de almacenamiento bajo tierra, tales señales no serían inusuales. Otro detalle que llamó la atención fue la ubicación estratégica de la cámara. La estructura apareció en la misma zona donde a lo largo de los años se habían encontrado las señales metálicas más fuertes, restos de madera y evidencia de posibles túneles. Parecía como si este lugar pudiera ser el centro de toda la red subterránea. La atmósfera en la sala de guerra se había vuelto más seria que nunca. Nadie afirmaba que se hubiera encontrado el tesoro, pero un gran grupo de expertos coincidió en que tantas señales que aparecen juntas no pueden ser simplemente una coincidencia. Las matemáticas detrás de la estimación de $470 millones. Cuando el posible valor de la misteriosa cámara debajo de Oak Island se estimó por primera vez en $470 millones. Mucha gente pensó que podría ser simplemente una cifra exagerada, pero los expertos sentados en la sala de guerra sabían que la cifra procedía de meses de cálculos y análisis de datos, no de imaginación. Todo comenzó con los informes de escaneo, que revelaron una estructura masiva a unos 180 pies bajo tierra. Los primeros modelos sugirieron que podría tener aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho. A continuación, los expertos se centraron en las zonas donde se habían registrado las señales metálicas más fuertes. Emma Culligan y otros analistas examinaron los datos de densidad del metal. Varios lugares mostraron señales mucho más altas que las que normalmente se encuentran en las rocas ordinarias. Si bien nadie afirmó que toda la cámara estuviera llena de oro, los cálculos sugirieron que podrían estar presentes grandes cantidades de metal, objetos valiosos o materiales históricos.
Luego el equipo comenzó a comparar los hallazgos con algunos de los tesoros históricos más famosos del mundo. Se revisaron datos de tesoros de naufragios, colecciones de la época colonial y otros descubrimientos arqueológicos. A medida que se crearon modelos utilizando el posible valor del oro, la plata, las monedas raras y los artefactos históricos, el valor estimado siguió aumentando. Algunos expertos creían que si la cámara realmente se hubiera utilizado como bóveda segura, podría contener no solo metales preciosos, sino también artefactos cuyo valor histórico podría ser mucho mayor que su valor de mercado. Ese fue el punto donde la cifra de $470 millones entró en discusión. Cuando la estimación apareció en la pantalla de la sala de guerra, la sala quedó en silencio por unos momentos. No fue solo un gran número. Fue la cifra que podría convertir la búsqueda de 230 años de Oak Island en una de las historias de tesoros más comentadas del mundo. Pero lo más interesante fue que se trataba solo de una estimación. Si la misteriosa estructura subterránea resulta ser lo que los expertos creen que es el valor real, podría ser mucho mayor que esa cifra. El momento más importante de Rick Lagina. Después de casi 13 años de búsqueda continua, cientos de operaciones de perforación, miles de horas de investigación y más de $100 millones invertidos, Rick Lagina estaba sentado frente al momento con el que había soñado durante años. En la pantalla grande de la sala de guerra se mostraba un conjunto de datos tras otro. La enorme cámara se encuentra a 180 pies bajo tierra. La red de 5 posibles túneles, las fuertes señales metálicas y los informes de los peritos ya no eran pistas separadas. Por primera vez sentí como si toda la historia estuviera cobrando sentido. Todos los presentes sabían que no formaban parte de una reunión ordinaria. Cuando el análisis final apareció en la pantalla, un silencio total llenó la sala de guerra por unos momentos. Muchos miembros del equipo que habían trabajado en Oak Island durante años se miraron. Estaban empezando a darse cuenta de que podrían estar presenciando el momento que generaciones habían estado esperando. Rick Lagina mantuvo los ojos fijos en la pantalla. Había pasado gran parte de su vida intentando resolver este misterio. Había visto fracasos, esperanzas rotas y días en los que toda la búsqueda parecía estar a punto de detenerse. Pero hoy se sintió diferente. Muchos miembros del equipo admitieron más tarde que la atmósfera en la sala de guerra nunca antes había sido tan emotiva. Algunas personas sonreían, otras permanecían en silencio, y otras simplemente seguían mirando la pantalla. Parecía como si la búsqueda de 230 años hubiera entrado de repente en un nuevo capítulo. A medida que se difundió la noticia del descubrimiento, la atención de todo el mundo se volvió hacia Oak Island. Historiadores, arqueólogos, organizaciones de noticias y comunidades de buscadores de tesoros comenzaron a discutir el hallazgo. Varios medios de comunicación internacionales lo describieron como uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Oak Island. Pero para Rick Lagina, esto no era solo una historia sobre un posible tesoro. Fue el resultado de años de arduo trabajo, fe y determinación de nunca rendirse. La noche se fue asentando lentamente sobre Oak Island. Las perforaciones del día habían terminado y las máquinas permanecían en silencio. Pero una cosa todavía no estaba tranquila. La pregunta que ha fascinado a personas de todo el mundo durante los últimos 230 años. ¿Existe realmente un enorme tesoro escondido debajo de Oak Island? Todo lo descubierto hasta ahora había hecho que el misterio fuera más fascinante que nunca. La enorme cámara se encuentra a 180 pies bajo tierra. La red de 5 posibles túneles, más de 4.000 puntos de datos, más de 500 gigabytes de datos de encuestas y la estimación de $470 millones de los expertos apuntaban hacia una historia que cada vez era más difícil de ignorar. Pero Rick Lagina sabía que la historia aún no había terminado. Nuevos escaneos también sugerían que podrían existir áreas inusuales adicionales debajo de la cámara principal. Algunos expertos creen que lo descubierto hasta ahora
podría ser solo una parte de un sistema mucho mayor. Si eso es cierto, aún podrían esconderse bajo tierra cámaras aún más grandes, túneles adicionales y misterios más allá de la imaginación. Por eso el equipo ya estaba trabajando en los próximos planes de perforación. Se habían seleccionado nuevos objetivos. Se habían identificado áreas más profundas. Y por primera vez sentí como si la búsqueda en Oak Island no estuviera llegando a su fin, sino quizás al comienzo de su capítulo más importante. Mientras la cámara muestra a Oak Island desapareciendo en la oscuridad de la noche, una pregunta se vuelve aún más grande. Si un tesoro de $470 millones está realmente escondido debajo de Oak Island, entonces el misterio del tesoro más grande del mundo puede estar más cerca que nunca de su capítulo final. Y si todavía hay un sistema aún más grande escondido debajo de esta enorme cámara, entonces el mayor descubrimiento de Rick Lagina podría estar apenas comenzando. Entonces, está finalmente a punto de resolverse el mayor misterio de la historia, o Oak Island volverá a sorprender al mundo. Asegúrate de compartir tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas de historias documentales misteriosas llenas de suspenso y con grandes revelaciones como esta, suscríbete al canal y presiona el icono de la campana, porque el próximo descubrimiento podría cambiar la historia de Oak Island para siempre.